El sol de la tarde caía tibio sobre la Plaza Mayor, pintando de oro viejo las fachadas de los edificios y alargando las sombras de los tilos centenarios. El aire olía a tierra mojada por el riego reciente y al dulzor de los churros del puesto de la esquina, una mezcla que para don Anselmo era el perfume mismo de la rutina, de la vida que se desgrana sin sobresaltos. A sus 79 años, cada paso era una negociación con la gravedad y con las memorias que pesaban más que los huesos. Su bastón de nogal, con la empuñadura de plata gastada por el roce de su mano durante décadas, no era solo un apoyo, sino un compañero silencioso que marcaba el ritmo lento y deliberado de su paseo diario. Aquel día, como tantos otros, se sentó en su banco de siempre, el que estaba justo bajo la estatua ecuestre del fundador del pueblo, un lugar estratégico desde donde podía observar el pequeño universo de la plaza sin ser molestado. Los niños corrían tras un balón desgastado, sus gritos agudos rebotando en los soportales. Las palomas, gordas y descaradas, picoteaban migas invisibles a sus pies. Las madres conversaban en corrillos, vigilando a sus hijos con un ojo, mientras desgranaban los cotilleos del día con el otro. Don Anselmo conocía aquel ballet cotidiano de memoria. Sabía qué pareja de ancianos se sentaría en el banco de enfrente, qué grupo de adolescentes ocuparía los escalones del ayuntamiento y a qué hora exacta el heladero haría sonar su campanilla. Era un orden predecible, un consuelo contra el caos del mundo exterior y el desorden de sus propios recuerdos. Esa tarde, sin embargo, algo alteró la sinfonía familiar. No fue un ruido estridente ni un movimiento brusco, sino una ausencia. El murmullo habitual de la plaza pareció contener la respiración por un instante, como si el director de orquesta hubiera levantado la batuta en un silencio tenso. Don Anselmo aguzó el oído, luego lo sintió, una vibración sorda que subía desde las losas de piedra, un temblor que no pertenecía al paso de los coches por las calles aledañas. Era algo más primitivo, más visceral. Entonces lo vio. Al final de la calle que desembocaba en la esquina noreste de la plaza, una mancha oscura se movía con una velocidad antinatural. No era un coche, ni una bicicleta descontrolada, era un animal. Un toro de lidia, de pelaje negro azabache, con el morrillo abultado y 2 puñales de hueso y queratina curvándose hacia el cielo. El pánico fue una ola invisible que barrió la plaza antes incluso de que el peligro fuera evidente para todos. El primero en gritar fue un hombre que salía de la farmacia, su voz un graznido de incredulidad y terror. Luego, como un contagio, los gritos se multiplicaron. Las madres, con un instinto animal, arrebataron a sus hijos del suelo. Los adolescentes que holgazaneaban en los escalones se pusieron de pie de un salto, sus rostros pálidos de repente. El heladero abandonó su carrito, que rodó unos metros antes de volcarse, derramando un arcoíris pegajoso sobre el empedrado. En cuestión de segundos, la plaza se convirtió en un caos de cuerpos corriendo en todas direcciones, buscando refugio en los portales, detrás de las fuentes, en cualquier lugar que ofreciera una barrera contra la bestia. Don Anselmo permaneció sentado, no por valentía, sino por una parálisis momentánea, una incredulidad que congeló sus viejos músculos. Su mente, acostumbrada al ritmo pausado de los días, luchaba por procesar la escena. Un toro, allí, en medio de la plaza. Era una imagen sacada de un mal sueño, de una fiesta de pueblo que hubiera salido terriblemente mal. Vio cómo el animal, desorientado y asustado, trotaba hacia el centro de la plaza, su enorme cabeza girando, los ojos buscando una salida o una amenaza. El resoplido de sus belfos llegaba hasta el banco de Anselmo, un sonido húmedo y potente, el fuelle de una fuerza descomunal. Fue entonces cuando sus ojos, nublados por el tiempo, pero aún agudos para el detalle, se fijaron en un punto de color en medio del vacío que se había creado. Cerca de la fuente central, un niño pequeño, no tendría más de 4 años, se había quedado paralizado. Llevaba un peto de color rojo vivo y sostenía en su mano un pequeño camión de plástico amarillo. Se había soltado de la mano de su madre en la confusión y ahora miraba al toro con la fascinación inocente con la que un niño mira a un animal de un libro de cuentos, sin comprender el peligro mortal que resoplaba a menos de 20 metros. El color rojo. El instinto del toro, avivado por el pánico y la confusión, se centró en aquel único punto vibrante en un mundo de grises y ocres.
El animal bajó la cabeza, escarbó la tierra con una pezuña delantera y emitió un bufido gutural. La madre del niño, atrapada tras la barrera de una terraza de bar a la que había corrido, gritaba el nombre de su hijo, su voz rota por la histeria. «Leo, Leo, ven aquí», pero el niño no se movía. Hipnotizado. El tiempo se ralentizó para don Anselmo. Cada segundo se estiró hasta convertirse en una eternidad. Vio el músculo del toro tensarse, el inicio de la embestida. Vio la impotencia en los rostros de los pocos que se atrevían a mirar desde sus escondites. Vio la vida de aquel niño suspendida de un hilo finísimo. Y en ese instante algo se rompió dentro de él. El anciano que se sentaba a ver pasar la vida desapareció, y en su lugar surgió otra cosa, un eco de un hombre que había sido hacía mucho, mucho tiempo. Su cuerpo se movió antes de que su mente consciente pudiera dar la orden. El dolor en su cadera, la rigidez de su rodilla, el cansancio crónico de sus músculos, todo fue barrido por una oleada de adrenalina fría y pura. Se puso en pie, no como un anciano que se apoya en su bastón, sino con una agilidad que no había sentido en 40 años. Soltó el bastón, que cayó al suelo con un ruido seco. El toro ya había comenzado su carrera. Sus pezuñas martillaban el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo. Se dirigía directamente hacia el niño, una locomotora de carne y furia. Anselmo no corrió. Sabía que sería inútil. En su lugar, dio 3 pasos firmes hacia adelante, interponiéndose en la trayectoria del animal. Se arrancó la chaqueta de tuit que llevaba, un gesto rápido y fluido. La sostuvo con ambas manos, extendiéndola como si fuera un capote. Y esperó. El mundo se redujo a ese pasillo de piedra entre él y la bestia. Los gritos se desvanecieron en un zumbido lejano. El sol de la tarde le daba en la cara, pero no lo sentía. Solo sentía el latido de su propio corazón, un tambor sordo y constante, y la vibración del suelo bajo sus pies. Miró al toro a los ojos, no vio maldad, solo pánico. Un pánico que él comprendía perfectamente. El animal estaba a 10 metros, podía oler su sudor, ver la espuma en su hocico. A 5 metros. La mole de músculo negro lo llenaba todo. Anselmo flexionó ligeramente las rodillas, anclando sus viejos zapatos de cuero al suelo. Recordó una tarde de sol y polvo, el olor a sangre y arena, la voz de su padre gritándole instrucciones desde la barrera. «Quieto, Anselmo, aguanta el temple, la cintura, mueve solo la cintura». Justo cuando el toro iba a embestir, en el último instante posible, Anselmo giró sobre sí mismo. No fue un movimiento brusco, sino un quiebro suave, casi etéreo. La chaqueta de tuit pasó rozando el morro del animal, desviando su atención por una fracción de segundo. El toro, siguiendo el señuelo, pasó a su lado como un tren expreso, el viento de su carrera agitando los pantalones del anciano. El cuerno derecho le rozó la cadera, un roce ardiente que le arrancó la tela y un jirón de piel, pero no le hizo perder el equilibrio. Anselmo completó el giro, sus pies moviéndose con una precisión olvidada sobre las losas de la plaza. Quedó de espaldas al toro, que frenó en seco unos metros más allá, confundido, levantando una polvareda. Por encima de su hombro, Anselmo vio al niño, Leo, que por fin había roto su hechizo y corría torpemente hacia los abrazos extendidos de su madre. Estaba a salvo. Pero él no. El toro se giró, resoplando con furia renovada. Ahora la confusión se había convertido en agresión directa. Su objetivo ya no era el punto rojo, sino el hombre que lo había burlado. Anselmo no recogió su chaqueta, no la necesitaba. Ahora solo tenía sus manos vacías y un cuerpo de 79 años que protestaba con cada fibra. La segunda embestida fue más rápida, más certera. Anselmo no intentó otro quiebro, sabía que su suerte y su agilidad tenían un límite. Esta vez esperó de frente. Cuando el toro estaba a punto de alcanzarlo, dio un paso lateral y con un movimiento que era pura memoria muscular, extendió el brazo y golpeó con la palma de la mano abierta la testuz del animal, justo entre los ojos. No fue un golpe para hacer daño, sino para desviar, para desequilibrar. Al mismo tiempo, su otro brazo se aferró al cuerno izquierdo del toro. La fuerza del impacto lo arrastró varios metros. Sus zapatos chirriaron contra la piedra. El olor del animal lo envolvió, un aroma a campo, a miedo y a poder bruto. Sintió el hueso del cuerno, liso y frío bajo sus dedos. El toro sacudió la cabeza violentamente, intentando zafarse y empitonarlo.
Anselmo sintió el hombro salirse de la articulación, un dolor agudo y blanco que le nubló la vista, pero no soltó. Se aferró a aquel cuerno como un náufrago a una tabla en medio de la tempestad. Usó el propio impulso del toro contra él, girando con la bestia, convirtiéndose en parte de su movimiento furioso. Eran una danza macabra en el centro de la plaza silenciosa. El anciano y el toro, unidos en un torbellino de violencia. La gente miraba atónita. Veían a un frágil anciano, al que saludaban con descendencia cada mañana, luchando cuerpo a cuerpo con una bestia de media tonelada. No tenía sentido, era imposible. Anselmo sabía que no podía aguantar mucho más, sus fuerzas se desvanecían, el dolor en su hombro era insoportable, sintió que sus rodillas iban a ceder. En ese momento de desesperación, su mirada se cruzó con la del toro. Vio de nuevo el pánico en aquellos grandes ojos oscuros, y por El murmullo de la plaza era ahora una música distinta. Ya no era el ruido de fondo anónimo al que se había acostumbrado, sino una colección de voces que, al pasar cerca de su banco, bajaban el tono en señal de respeto. Algunos, los más atrevidos, se acercaban. «Don Anselmo, qué valor», decía una señora con su cesta de la compra. «Gracias a usted mi niño está bien», susurraba una joven madre que no era la del incidente, pero que sentía la gratitud como propia. Él apenas respondía con un movimiento de cabeza, un monosílabo ahogado. La fama repentina era un traje incómodo, una capa de luces que ya no sabía cómo llevar. Al cabo de una hora, una sombra se proyectó a sus pies. Era una sombra pequeña y vacilante. Anselmo levantó la vista. Allí estaba Mateo, el niño al que había salvado. Se aferraba a la mano de su madre, una mujer de rostro pálido y ojos que aún guardaban el terror del día anterior. Detrás de ellos, un hombre alto y de aspecto serio, el padre, sostenía un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. La madre se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Mateo, cariño, ¿recuerdas lo que hemos hablado? Dale las gracias al Señor». El niño, con una timidez que contrastaba con su inconsciente osadía del día anterior, dio un paso adelante. Llevaba una tirita en la rodilla, el único vestigio físico de su aventura. En sus manos pequeñas sostenía un dibujo hecho con ceras de colores vivos. Representaba dos figuras, una muy grande con un garabato rojo a modo de capote y una muy pequeña a su lado. Sobre ellas un sol amarillo con una sonrisa. «Gracias, señor», dijo Mateo con una vocecita apenas audible. Le tendió el dibujo. Anselmo, con su mano buena, la izquierda, aceptó el papel con una delicadeza que sorprendió incluso a sí mismo. Sus dedos, gruesos y marcados por la artritis, sostuvieron la hoja como si fuera el más valioso de los trofeos. Miró el dibujo, los trazos infantiles, y por primera vez en muchos años, una sonrisa genuina, no una mueca de cortesía, se dibujó en sus labios. Era una sonrisa que le dolían los músculos de la cara, desacostumbrados al ejercicio. «De nada, campeón», murmuró. La palabra campeón se le escapó, un eco de otro tiempo, de otro ruedo. El padre se adelantó. Su rostro era una mezcla de gratitud y vergüenza. «Anselmo, soy Ricardo. No tengo palabras. Lo que usted hizo». La voz se le quebró. «Estábamos a unos metros, en la heladería. Un segundo de distracción». Negó con la cabeza, reviviendo el pánico. «Le debemos la vida de nuestro hijo. No es mucho, pero...» Le entregó el paquete. Anselmo lo tomó. Pesaba poco. Lo abrió con cuidado. Dentro había una botella de vino de la mejor cosecha de la región y una caja de puros habanos. Eran lujos que no se permitía desde hacía décadas. «No era necesario», dijo Anselmo, su voz ronca. «Es lo mínimo», insistió Ricardo. «Y por favor, si necesita algo, cualquier cosa, una gestión, una compra, arreglar algo en casa, somos sus vecinos, vivimos justo al otro lado de la plaza, en el edificio de los balcones azules. Pregunte por Ricardo, el abogado». Anselmo asintió, abrumado. Vio cómo la familia se alejaba, el pequeño Mateo volviéndose para dedicarle una última mirada. Dobló con sumo cuidado el dibujo del niño y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al pecho. El vino y los puros los dejó en el banco, a su lado. Se quedó mirando los tejados, el cielo azul, sintiendo el peso del dibujo en su corazón. Era más pesado y más valioso que cualquier oreja cortada en sus años de gloria. Los días siguientes transformaron su rutina. La invisibilidad que había sido su refugio se había hecho añicos.
La gente le saludaba por la calle. El panadero le regalaba el pan del día. En el bar de la esquina, el dueño, un hombretón llamado Julián, que siempre le había servido el café con una indiferencia profesional, ahora se negaba a cobrarle. «Maestro, es un honor», decía Julián puliendo un vaso con un trapo. Anselmo odiaba la palabra maestro. Le recordaba la presión, la multitud, la sangre. Pero protestar era inútil. Así que aceptaba el café, dejaba una moneda de más en la barra cuando Julián no miraba y se retiraba a su silencio. Fue durante una de esas mañanas en el bar cuando apareció una figura que sí pertenecía a su pasado. Era un hombre enjuto, con un bigote canoso y unos ojos pequeños y astutos que parecían haberlo visto todo. Vestía un traje algo gastado pero limpio. Se llamaba Vicente Gámez y había sido su apoderado durante los últimos y más amargos años de su carrera. «Anselmo, viejo amigo», dijo Vicente, sentándose en el taburete a su lado sin ser invitado. Su voz era aceitosa como siempre. «He leído los periódicos. ¡Qué hazaña! Siempre supe que el fuego seguía ahí». Anselmo no respondió. Siguió mirando su taza de café como si contenía las respuestas a todos los enigmas del universo. «El pueblo entero habla de ti», continuó Vicente impertérrito. «Te llaman el héroe de la Plaza Mayor. Es un buen titular, ¿eh? Con gancho». Pidió un coñac al camarero, haciéndole un gesto familiar. «He estado pensando, Anselmo, esto es una oportunidad. La gente te quiere, te respeta de nuevo. Podríamos organizar algo, un homenaje, una charla en el Club Taurino, quizás hasta una pequeña tienda benéfica, tú dirigiendo, claro, sin ponerte delante. La gente pagaría por verte de nuevo cerca de un animal bravo». Anselmo giró la cabeza lentamente, sus ojos clavándose en los de Vicente. La neblina de la vejez pareció disiparse por un instante, revelando el acero que había debajo. «No», dijo. La palabra fue un guijarro, pequeña, dura y tajante. Vicente soltó una risita. «Vamos, Anselmo, no seas así. Piensa en ello. Un poco de dinero extra no te vendría mal. ¿Y el reconocimiento? ¿No lo echas de menos?» «Lo que hice en la plaza no tuvo nada que ver contigo, ni con el Club Taurino, ni con el dinero», respondió Anselmo, su voz baja pero firme. «Salvé a un niño, eso es todo. No fue un espectáculo, no había entradas a la venta». Se levantó, dejando el café a medias. El dolor en su brazo lesionado le recordó la realidad de su cuerpo de 79 años. Miró a Vicente con una mezcla de lástima y desdén. Vicente, el hombre que le había animado a tomar una última corrida en Zaragoza, aquella que terminó con una cornada que casi le cuesta la pierna y le obligó a una retirada sin gloria. Vicente, que había desaparecido poco después, cuando el dinero de las últimas temporadas se agotó. «No me busques más, Vicente. Mi espectáculo terminó hace mucho tiempo». Salió del bar dejando a su antiguo apoderado con el coñac en la mano y una expresión de incredulidad en el rostro. Mientras caminaba hacia su banco en la plaza, Anselmo sintió una extraña ligereza. Decirle no a Vicente había sido como cerrar una puerta que llevaba 30 años mal cerrada, dejando pasar una corriente de aire frío y recuerdos amargos. Esa tarde, sentado en su banco, recibió una visita inesperada. Era Ricardo, el padre de Mateo. No venía con su familia, sino solo. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Don Anselmo, disculpe que le moleste», comenzó. «Es sobre el toro». Anselmo le miró interesado. «He estado haciendo algunas averiguaciones», continuó Ricardo, su tono profesional de abogado asomando. «El animal se escapó de un camión de transporte que se dirigía a una finca cercana. Al parecer, el cerrojo de la puerta estaba en mal estado, una negligencia clara. El dueño del toro es un ganadero con bastante poder en la comarca, un tal don Eladio Fuentes. Un hombre complicado». Anselmo asintió. Conocía el nombre. Eladio Fuentes era conocido por su ganado fiero y por su carácter aún más fiero. El caso es que el ayuntamiento, para evitar problemas, parece que quiere correr un tupido velo. Han multado al transportista, una sanción ridícula, y quieren dar el asunto por zanjado. Don Eladio ni siquiera ha ofrecido una disculpa pública, explicó Ricardo, su mandíbula tensa de indignación. Y lo que es peor, he oído rumores. Dicen que el toro, al ser un animal que ha demostrado ser incontrolable en la calle, va a ser sacrificado de inmediato en el matadero, mañana mismo. Anselmo permaneció en silencio procesando la información. Sus ojos se perdieron en la distancia, viendo algo que solo él podía ver. Recordaba el toro.
No era un morlaco de Lidia, era un novillo joven, fuerte, pero sobre todo asustado. Vio de nuevo la confusión en sus ojos, el pánico que lo impulsaba a correr a ciegas. No vio malicia en él, solo miedo. Y ahora iban a matarlo por una cadena de errores humanos. Ese animal no tuvo la culpa, dijo Anselmo en voz baja, casi para sí mismo. Exacto, coincidió Ricardo, aliviado de que el anciano compartiera su punto de vista. No es justo. Sé que puede sonar extraño, después de lo que casi le ocurre a mi hijo, pero ese animal es una víctima más. Y sobre todo, es una prueba de la negligencia de Fuentes. Si lo matan, el problema desaparece, pero si vive, quizás podríamos obligar a este hombre a asumir sus responsabilidades, a mejorar la seguridad de sus transportes antes de que ocurra una desgracia mayor. Anselmo miró sus manos, las venas hinchadas como ríos secos sobre un mapa de piel arrugada. Eran las manos que habían dominado a cientos de bestias como aquella, que habían sentido la vibración de su poder, que habían empuñado el acero que les daba la muerte. Pero también eran las manos que habían aprendido, con los años, el peso de cada una de esas muertes. «¿Qué quieres hacer, Ricardo?», preguntó. «He presentado una solicitud formal para detener el sacrificio, alegando que el animal es una pieza clave en una posible demanda por daños y perjuicios y negligencia. Es una treta legal, pero podría darnos tiempo. Necesitaría un perito, alguien que pueda testificar sobre el comportamiento del animal, que pueda argumentar que su reacción fue de pánico y no de agresividad inherente. Alguien respetado, cuya palabra tenga peso». Ricardo hizo una pausa, mirando directamente a Anselmo. «Necesitaría a alguien como usted, don Anselmo». El mundo pareció detenerse. Anselmo sintió el vértigo de asomarse a un abismo que creía sellado para siempre. Volver a hablar de toros, de comportamiento, de embestidas, ponerse de nuevo, aunque fuera de palabra, frente a un animal. Un par de semanas más tarde, la rutina de Anselmo había encontrado un nuevo y reconfortante ritmo. Cada tarde, después de su paseo, se sentaba en el mismo banco, y casi siempre Ricardo y Mateo se unían a él. A veces hablaban, otras veces simplemente compartían el silencio mientras Mateo correteaba cerca, persiguiendo palomas o dibujando en su cuaderno. Anselmo descubrió que la compañía, aquella que había rehuido durante décadas, era como un bálsamo para viejas heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Incluso el dolor en su cadera parecía menos insistente en aquellos momentos. Una tarde, Ricardo llegó con un sobre grande y abultado. «Don Anselmo, esto es para usted». Anselmo lo tomó con sus manos temblorosas. Dentro había docenas de dibujos hechos por niños del barrio. Todos mostraban a un anciano con un bastón de pie frente a un toro. En algunos, el toro era fiero, en otros, sonreía. Pero en todos, el anciano era un héroe. Los niños del colegio querían darle las gracias, explicó Ricardo, con la voz teñida de emoción. Han convertido su historia en una leyenda local. Anselmo recorrió los dibujos uno por uno, una extraña calidez extendiéndose por su pecho. No era la gloria febril de la multitud en la plaza de toros, sino algo más profundo, más real. Era gratitud, era afecto. Por primera vez, sintió que su pasado como el silencioso y su presente como el anciano del banco no estaban en conflicto, sino que eran dos partes de la misma vida, una vida que al final parecía tener sentido. Levantó la vista, buscando a Mateo, y lo vio jugando cerca de la fuente central de la plaza. El sol del atardecer doraba el agua, y las risas del niño se mezclaban con el arrullo de las palomas. Se sentía en paz, una paz que no había conocido en más de 40 años. Justo en ese instante, un coche negro, lujoso y de cristales tintados se detuvo con un chirrido silencioso junto a la acera, justo al borde de la plaza. La puerta trasera se abrió y de ella descendió un hombre alto, vestido con un traje impecable que contrastaba violentamente con la sencillez del entorno. Su cabello era canoso en las sienes y su rostro, aunque marcado por la edad, conservaba una dureza familiar, casi aristocrática. Caminó con paso firme y decidido, sin mirar a nadie más, directamente hacia el banco donde Anselmo estaba sentado. Se detuvo frente a él, su sombra larga y afilada cubriendo al anciano por completo. Ricardo, sintiendo la repentina tensión, se puso de pie instintivamente. Anselmo, sin embargo, permaneció inmóvil, sus nudillos blanqueándose sobre el pomo del bastón.
Su respiración se había vuelto superficial. Miró fijamente al recién llegado, y un reconocimiento helado recorrió su espina dorsal, borrando de golpe toda la paz acumulada. El hombre del traje sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos y calculadores. Habló en voz baja, pero con una claridad cortante que atravesó el murmullo de la plaza. «Anselmo», dijo, su voz resonando con ecos de un pasado violento y enterrado. «Ha sido muy difícil encontrarte. Pensábamos que estabas muerto». Hizo una pausa, mirando fugazmente al niño que jugaba junto a la fuente. «Veo que no has perdido la costumbre de interponerte donde no te llaman, pero me alegro de que estés vivo, porque el toro que salvaste no era un toro cualquiera. Y ahora, viejo amigo, la deuda que dejaste pendiente hace 40 años acaba de duplicarse». El aire en la plaza pareció congelarse, atrapado entre las palabras del hombre y el silencio atónito de los pocos que quedaban cerca. Ricardo miró de Anselmo al hombre del traje, su mente luchando por conectar los puntos de un mapa que no entendía. ¿Una deuda? ¿40 años? El toro no era un accidente. La palabra amigo había sido pronunciada con el veneno de una serpiente. Anselmo, por su parte, no apartó la mirada. La fragilidad que Ricardo había percibido en él se evaporó, reemplazada por una quietud glacial, la calma peligrosa del ojo de un huracán. Lentamente se levantó del banco, su cuerpo erguido con una dignidad que desmentía sus años. Ya no era solo un anciano, era un monumento a un pasado que había vuelto para reclamarlo. «¿Deuda, Lorenzo?», replicó Anselmo, su voz, aunque baja, vibrando con una autoridad olvidada. «Lo que te quité no tenía precio, y lo sabes. Era mío por derecho. El toro fue una declaración. Torpe, como siempre. Pensaste que me asustaría, que un viejo vería un animal desbocado y correría. No me conoces». Lorenzo soltó una risa seca, un sonido sin alegría. «Oh, te conozco muy bien, Anselmo. Sé que prefieres morir protegiendo a un extraño que vivir debiéndome algo. Por eso esto es tan perfecto. No vine por el dinero, ni siquiera por el honor que me robaste». Dio un paso hacia el lado, permitiendo que su mirada se posara de nuevo en el niño, que ahora corría hacia los brazos de su madre al otro lado de la fuente. La mujer los observaba con una mezcla de gratitud y miedo. «Vine por él». Ricardo frunció el ceño. ¿Por el niño? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Lorenzo ignoró a Ricardo, sus ojos fijos en Anselmo. «Ese toro no era para ti, viejo amigo. Era una prueba, un mensajero. ¿Ves a esa mujer y a su hijo?». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Se llama Mateo, como tu hermano, y su madre es Elena, tu nieta, la que pensaste que habías escondido del mundo, la que creías a salvo». El bastón de Anselmo resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un clac seco y sonoro. El color desapareció de su rostro, su compostura finalmente rota por una verdad más brutal que cualquier embestida. Miró a la mujer y al niño, no como extraños a los que había salvado, sino con el horror del reconocimiento. La forma de los ojos de ella, la sonrisa del pequeño, eran suyos, eran su sangre. El destino, con una crueldad poética, lo había hecho salvar a la única familia que le quedaba sin siquiera saberlo. «Ahora lo entiendes», susurró Lorenzo, su sonrisa transformándose en un rictus de triunfo. «La deuda no era tuya, era de ella, por nacer, pero tu heroísmo lo ha cambiado todo. Has vuelto a poner a tu familia en mi tablero de juego». Se agachó lentamente, recogió el bastón de Anselmo y se lo ofreció. «Ahora tienes una elección. Puedes darme lo que me pertenece desde hace 40 años, o puedo cobrarme la deuda con ellos, pieza por pieza. Y créeme, seré mucho menos piadoso que un simple toro». Anselmo tomó el bastón, su mano temblando visiblemente. Miró a Lorenzo, luego a su nieta y bisnieto al otro lado de la plaza. Su mundo entero reducido a ese espacio de adoquines y agua. Ricardo, paralizado, vio cómo la expresión de Anselmo se transformó una vez más. El miedo desapareció,
reemplazado por una resolución fría y aterradora, una chispa en sus ojos que Ricardo reconoció al instante. Era la misma mirada que tenía justo antes de enfrentarse al toro. «Te equivocas, Lorenzo», dijo Anselmo en voz baja, casi inaudible. «No tengo una elección. La hice hace mucho tiempo». Se giró no hacia su familia para protegerla, sino hacia Ricardo, el joven periodista que lo había visto todo. Lo miró fijamente a los ojos y le dijo 4 palabras que hicieron que la sangre de Ricardo se helara en las venas. «El toro no era para mí». El aire pareció solidificarse en los pulmones de Ricardo. Las palabras de Anselmo, «el toro no era para mí», colgaron entre ellos, más pesadas que el silencio que la siguió. ¿Para quién entonces? La mirada del anciano no flaqueó, clavada en el joven como si le estuviera entregando una reliquia frágil y peligrosa. Lorenzo soltó una carcajada seca, un sonido que raspó el aire como cristal roto. «Ah, Anselmo, siempre el dramático, siempre intentando desviar la atención». Pero incluso en su burla había una pizca de incertidumbre, un parpadeo en sus ojos oscuros. Anselmo ignoró por completo a su antiguo rival. Su foco estaba en Ricardo. Lentamente, con la solemnidad de un sacerdote en el altar, levantó su bastón. No lo usó para apoyarse, sino que lo sostuvo horizontalmente con ambas manos. «Hace 40 años», comenzó Anselmo, su voz ahora firme y resonante. «Lorenzo y yo hicimos una apuesta. No por dinero ni por tierras. Apostamos nuestras vidas, nuestro futuro, en un juego de cartas. El que perdía le debía al otro un favor, sin importar cuál fuera, sin importar cuándo se cobrara». La plaza parecía haberse encogido. El murmullo de la gente, el sonido de la fuente, todo se desvaneció en un zumbido distante para Ricardo. «Yo perdí», continuó Anselmo, «y Lorenzo, en su crueldad, no pidió nada. Me dejó vivir durante 4 décadas con esa deuda pendiendo sobre mi cabeza, pudriéndome por dentro, sabiendo que en cualquier momento podría venir a reclamar su premio». Dio un paso hacia Ricardo, cerrando la poca distancia que los separaba. «El favor que pidió finalmente hace una semana no fue mi vida, fue la tuya». El corazón de Ricardo dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. Miró a Lorenzo, cuyo rostro se había contraído en una máscara de furia. «Cállate, viejo estúpido», sisió Lorenzo, dando un paso adelante. Pero Anselmo fue más rápido. El toro fue el plan de Lorenzo para eliminar al único periodista que estaba investigando sus negocios sucios, sus tratos con gente poderosa y peligrosa. Una trágica fatalidad en medio de un festival. ¿Quién sospecharía? La mirada de Anselmo era penetrante. Pero yo no podía permitirlo. No podía dejar que mi deuda se pagara con la sangre de un inocente. Así que hice lo único que podía hacer. Reescribí el final de su obra. Me interpuse, creé un héroe donde él quería crear una víctima. Te salvé la vida, Ricardo, pero al hacerlo, rompí mi juramento. El mundo de Ricardo se inclinó sobre su eje. Su investigación, el accidente, Anselmo, todo encajaba con una claridad aterradora. «Y ahora él viene a cobrar de la única manera que le queda», dijo Anselmo, su voz bajando a un susurro conspirador mientras se inclinaba aún más cerca de Ricardo. «Él cree que la deuda sigue siendo conmigo, que puede amenazar a mi familia, pero se equivoca. Al romper el juramento, la deuda cambió de manos. Ahora me pertenece a mí». Antes de que Ricardo pudiera procesar lo que eso significaba, Anselmo presionó algo frío y duro en su mano. Era una pequeña llave de latón, intrincada y antigua. En la base de la fuente, detrás de la placa conmemorativa, hay un compartimento suelto. «Úsala». Lorenzo, al ver el intercambio, se abalanzó sobre ellos con un grito de rabia. «¿Qué le diste, Anselmo? ¡Esa deuda es mía!». Anselmo se enderezó, girándose para enfrentar a Lorenzo con una calma sobrenatural.
usando su cuerpo como un escudo para proteger a Ricardo. Se acabó Lorenzo. En ese instante, dos figuras discretas pero imponentes que habían estado mezcladas con la multitud se separaron de ella y comenzaron a caminar a paso rápido hacia ellos. No eran policías. Sus trajes caros y su porte decidido hablaban de una autoridad diferente, más antigua. Ricardo, con la llave apretando su palma, vio cómo los hombres se acercaban. Lorenzo también lo vio, y su rostro se descompuso por un pánico genuino y absoluto. Miró a Anselmo, no con odio, sino con un terror primordial. «No, Anselmo, no ellos, a ellos no». Anselmo no respondió. Solo observó cómo los hombres se acercaban, sus ojos fijos en Lorenzo. El anciano se giró una última vez hacia Ricardo, y en su rostro no había miedo ni resolución, solo una profunda y agotada tristeza. Susurró, en un hilo de voz que solo Ricardo pudo oír por encima del sonido de los pasos que se acercaban. La apuesta nunca fue por un favor, fue por quién sería el próximo guardián. Los dos hombres se detuvieron a 1 metro de Lorenzo, sus sombras alargándose sobre él como garras en el sol de la tarde. El más alto, de cabello plateado y ojos que parecían haberlo visto todo 2 veces, habló con una voz que era seda y acero a la vez. «Lorenzo de la Vega, el consejo ha sido convocado, tu custodia ha terminado». No era una acusación, sino la enunciación de un hecho irrevocable, como el amanecer. El pánico de Lorenzo se transformó en una desesperación infantil. Cayó de rodillas, con las manos suplicantes. «Por favor, don Elías, denme más tiempo. Puedo recuperarlo, puedo arreglarlo». Elías no le dedicó ni una mirada. Sus ojos, fríos como el mármol, se posaron en Anselmo. «Has actuado fuera de protocolo, Anselmo, poner en riesgo la llave de esta manera». Anselmo inclinó la cabeza, un gesto de respeto pero no de sumisión. El protocolo no contemplaba un alma como la de este niño. El equilibrio lo exigía. Sus palabras flotaron en el aire tenso, llenas de un peso que Ricardo apenas comenzaba a comprender. La llave en su mano de repente pareció pesar 1 tonelada, caliente como si acabara de ser forjada. El segundo hombre, más joven pero con la misma aura imponente, se acercó a Lorenzo y lo levantó del suelo con una facilidad insultante. «Se te juzgará por la deuda que has contraído y por la que has intentado imponer», dijo, su voz resonando con una autoridad final. Mientras se llevaban a un Lorenzo sollozante y derrotado, don Elías finalmente miró a Ricardo. Su mirada no era amenazante, sino inquisitiva, como la de un artesano examinando una pieza de gran valor. Recorrió al niño de pies a cabeza, deteniéndose en la mano que apretaba la llave. «La llave te ha elegido, niño, y Anselmo ha sellado esa elección». Se volvió hacia el anciano. «Él no está listo, es demasiado joven, demasiado frágil». Anselmo dio un paso adelante, su cuerpo cansado irguiéndose con una dignidad renovada. «Él tiene lo que Lorenzo perdió, y lo que a mí me falta, un corazón sin deudas. Será un mejor guardián que nosotros 2 juntos». Don Elías guardó silencio por un momento, el murmullo de la plaza volviendo a filtrarse en su burbuja de tensión. Finalmente, asintió lentamente. «Que así sea. La formación comenzará al anochecer. Prepara al chico». Con esa sentencia, él y su compañero desaparecieron entre la multitud tan discretamente como habían aparecido, llevándose a Lorenzo con ellos como una sombra que se desvanece. Anselmo se arrodilló lentamente frente a Ricardo, el esfuerzo visible en cada articulación. Puso una mano temblorosa sobre el hombro del niño. «Ricardo, ¿entiendes lo que ha pasado?» Ricardo negó con la cabeza, sus ojos fijos en la llave de hueso. «Esa llave no abre una puerta, abre un camino entre lo que es y lo que podría ser, y ahora tú eres quien lo custodia». Le explicó que Lorenzo, como él antes, era un guardián que había sucumbido a la tentación de usar la llave para su propio beneficio, creando deudas que desequilibraban el destino.
La apuesta con el toro no era más que un eco de las grandes apuestas que se jugaban en un plano que Ricardo no podía ver. El niño miró al viejo, luego a su propia mano. La responsabilidad era un océano, y él apenas sabía nadar. ¿Y usted? ¿Qué le pasará a usted? Una sonrisa melancólica cruzó el rostro de Anselmo. Yo he cumplido mi propósito, he encontrado a mi sucesor. Ahora solo me queda descansar. Lentamente, el anciano comenzó a desvanecerse, sus bordes volviéndose transparentes, como el humo de una vela recién apagada. Ricardo gritó, extendiendo la mano para tocarlo, pero sus dedos solo encontraron aire. Anselmo se había ido. Ricardo se quedó solo en medio de la plaza, el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La multitud se dispersaba, el incidente del toro ya convertido en un recuerdo para todos menos para él. Apretó la llave con fuerza, el hueso ahora frío contra su piel. Estaba asustado, confundido, pero también sentía una extraña corriente de determinación. Anselmo había confiado en él. Levantó la vista hacia el cielo crepuscular, y entonces lo vio. La llave en su mano comenzó a vibrar suavemente, emitiendo un brillo casi imperceptible. En la superficie lisa del hueso, donde antes no había nada, un nuevo símbolo comenzó a grabarse a sí mismo con una luz tenue. Un toro con cuernos de plata, el mismo toro de la plaza. Ricardo se dio cuenta con un escalofrío que la llave no solo abría caminos, los registraba las deudas. Y de repente entendió la verdad aterradora. El toro no era un animal suelto, era un cobrador. Y su verdadera deuda, la que Anselmo había pagado con su propia existencia, no era con Lorenzo. Miró hacia la oscuridad creciente que se cernía sobre los tejados de la ciudad, de donde provenía un eco gutural casi inaudible, y se preguntó con un pavor que le heló la sangre, si Anselmo solo había saldado los intereses, ¿quién exactamente vendría ahora a cobrarle el capital a él?